En este vídeo vamos a ver cómo realizar el análisis descriptivo de una variable de tipo cuantitativo. Para ello utilizaremos la base de datos de accidentes y la plantilla proporcionada de análisis descriptivo de variables cuantitativas. Este es el banco de datos donde tenemos año y mes registrado y aquí la característica de interés, muertos interurbanas, muertos urbanas, las 6 variables de tipo cuantitativo y por otro lado tenemos la plantilla de análisis descriptivo cuantitativo donde lo único que tenemos que hacer es incluir aquí en esta columna que aparece aquí de variable los datos que queremos analizar y automáticamente nos aparecen todos los resultados del análisis. Veamos cómo funciona con una de las variables. Cogemos y simplemente vamos a utilizar los muertos en interurbanas. Marcamos el primero, seleccionamos, copiamos, nos vamos a la plantilla correspondiente, pegamos y automáticamente nos aparecen los resultados tanto de medida de localización, dispersión como los intervalos descriptivos. En este caso podemos ver que la media de muertos en vías interurbanas en todo el periodo considerado es de 276 con una mediana de 303. Es decir, que hay una combinación de años y meses donde el 50% de ellos, el número de muertos en vías interurbanas es menor o igual a 303. Aquí tendríamos los diferentes percentiles, tal como aparece en los apuntes teóricos, y aquí tendríamos las medidas de dispersión. Por ejemplo, tendríamos una desviación típica de 125. Y como complemento, digamos, los intervalos descriptivos para saber cómo se sitúa casi toda la población. Y podemos ver, por ejemplo, que el 68% de los meses analizados, en todos los años, el número de muertos en vías interurbanas se sitúa entre 150 y 402. Si nos fuéramos a un porcentaje mucho más alto, del 95,5, pues estaríamos entre 24 y 528, prácticamente todos los resultados observados. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es ir cogiendo cada variable que queramos analizar, la copiamos y la pegamos aquí y automáticamente nos saldrían los resultados descriptivos de esa variable de tipo cuantitativo. De esta forma tan sencilla, utilizando la plantilla proporcionada, se puede realizar el análisis descriptivo de una variable tipo cuantitativo. Si uno es conocedor de Excel, podría utilizar las diferentes funciones de Excel para calcular una medida descriptiva de ese conjunto de variables, por ejemplo, la media, la desviación típica, solamente una de ellas. Como eso requiere, digamos, un conocimiento más extenso del funcionamiento de Excel, pues se ha preferido utilizar la plantilla para facilitar el cálculo.